Y en el caso de Ethereum, en Ethereum habíamos visto esta posibilidad en verde, donde debido al merge que había hype, podríamos tener ese rejection del Golden Pocket. Estábamos empujando, ¿no? Hasta los 2127. No llegamos hasta esos niveles, sino que rompimos un poco antes. Y incluso estamos ahora mismo en el trading range anterior. Si rompemos ese nivel, entonces caeríamos hacia acá, hacia abajo, y empujamos hasta este low anterior y coincide también con el 1.618 del Fibonacci Retracement en los 880. Puede seguir cayendo, incluso más bajo, porque si se fijan no hay mucho trading range. El peor de los casos, el segundo flip está en 300. Entonces todo eso no hay trading range. O sea, que puede ser caída libre si se pierden los niveles de soporte. El RSI lo mismo que Bitcoin. Se perdió, llegó incluso hasta un poco más, hasta los 70. Y luego ahí cayó. El caso de Ethereum es clásico de buy the rumor, sell the news. O sea, que compras el rumor y vendes la noticia. Donde en los bajos había de junio era de comprar el rumor, y una vez que ya ellos dan una fecha, que dijeron que era septiembre, la mayoría de la gente espera entonces a septiembre entrar, pero ya es donde estarías tarde al movimiento. Sí, y otra de las misconceptions de Ethereum es cómo se piensa de que se van a bajar los gas fees, pero ya nos habían contado los developers que este no va a ser el caso. O sea, simplemente es un cambio de consenso, que pasamos de proof of work a proof of stake, pero si los gas fees no es una expansión del network, es solamente el mecanismo de consenso. Entonces los gas fees que esperaba la mayoría de las personas de que sería más bajo no va a ser así. Y incluso a los miners no les conviene, ya que ellos son los que no, o sea, incluso a los miners no estarían a favor de menos fees, ¿no? Solo los usuarios. Así que es uno de los problemas realmente que tiene el network de Ethereum, que tiene que resolver. Otra de las misconceptions o las equivocaciones es que entonces las transacciones van a ser más rápidas después de este merge. Y ya nos aclararon que las transacciones y la velocidad de este Layer 1 va a ser básicamente muy parecido a lo que ya está existente. Así que realmente yo lo veo como una decepción, es una lástima de que haya tanto hype. Incluso se puede que cree otro token, otro fork. eh, pero bueno, por lo menos cambian de consensus mechanism. Vamos a ver qué ocurre en el futuro, si le conviene o no a Ethereum hacer este cambio. Ya que hay otros chains que ya no ni siquiera utilizan proof of stake para encontrar consensus, así que donde no utilizan mining tampoco. El ejemplo es el XRP Ledger. También está Flare, que utiliza el consenso bizantino. Así que vamos a ver qué pasa con estos networks. Bien, espero que les haya gustado el video. Me pueden seguir en las redes y darle like y subscribe, hombre. Así que nos vemos pronto.